Queridos hermanos, estamos viviendo en la etapa final, donde esto se está acabando. Estoy convencido de que el mundo no le queda muchos años. Creo que 10 es mucho todavía. No pongo fechas ni porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero la Biblia nos enseña y nos da las señales que iban a suceder antes del tiempo del fin, lo que iba a suceder. Y estamos viendo esas señales en medio nuestro. Hoy voy a dar las señales de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, el que da el mensaje a esta iglesia es el testigo fiel y verdadero. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Hemos dado 3 temas sobre qué significa o qué significa un profeta y cuáles son las características de un verdadero profeta. Eso no lo voy a tocar porque ya lo vimos. Ahora vamos a tocar solo escritura y citas de Elena de White. Miren lo que dice la siguiente slide. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia Laodicea. Pregunto yo, ¿cuál era el zarandeo que ella vio y quién lo iba a producir ese zarandeo? El testigo fiel. Dice que el testigo fiel, y da específicamente a la iglesia Laodicea. ¿Quién es esa iglesia hoy en día? ¿Quiénes son Laodicea? Nosotros. Es la última iglesia que va a existir en el tiempo del fin. Ahora es interesante que a esta iglesia hay un mensaje que se le da. Y ese mensaje el que se le da, lo da el testigo fiel y verdadero. Y se lo da Juan. Y dice ella, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia Laodicea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos, dice ella, no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que va a causar el zarandeo dentro del pueblo de Dios? El testimonio del testigo fiel y verdadero. El testimonio directo, dice, es lo que va a causar el zarandeo dentro de la iglesia. Y estamos hablando no a iglesias de allá afuera. Estamos hablando a la iglesia de Dios. Porque la Odisea es simbolizada a la iglesia de Dios que vivirá en los últimos tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿saben, hermanos, que viene el zarandeo grande? Y leímos Mateo 24. Dice que muchos serán aborrecidos por mi nombre. Y unos se entregarán unos a otros. Vamos a ver esto más adelantito. ¿Qué significa todo esto? Miren lo que sigue diciendo. Vi que el testimonio del testigo fiel, ¿de quién está hablando ahí? Para la iglesia Laodicea, ¿no? Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. La mensajera, el ángel está diciendo a la mensajera, vi que el testimonio del Señor se había sido escuchado solamente a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Todos los que lo reciban, ¿qué dice ella? Sinceramente serán purificados. Ahora, ¿saben que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios? Y si nosotros creemos que la Odisea es la última iglesia,
Es la iglesia que va a estar de pie cuando Cristo venga. Miren lo que sigue diciendo. Vamos a más adelantito. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 y 11. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas, dice ella, debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Quién es el que separa el trigo de la cizaña? Miramos que es el mensaje del testigo fiel y verdadero, pero Dios usa 3 mensajes. ¿Y cuál es el mensaje que va a hacer la separación? Tercer ángel. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible y su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Saben, queridos hermanos? Hay un libro que yo voy a leer hoy con ustedes. ¿Saben cómo se llama este libro? Testimonios para los ministros. ¿Saben cuándo se escribió este libro? Este libro se escribió en el año de 1888. ¿Alguien puede saber o qué pasó dentro de la iglesia en 1888 en el Congreso de Minneapolis? Rechazaron el mensaje de Dios. Nosotros a eso le llamamos, que se llamaba la apostasía, ¿qué? La apostasía alfa. La sierva del Señor dice que la apostasía omega no iba a ser ni siquiera la sombra de lo que pasó en la apostasía alfa. Ahora, este libro se lo recomiendo porque vamos a estudiar el capítulo sobre los engaños de Satanás en los últimos tiempos. ¿Saben que Dios le dio a su mensajera lo que va a suceder dentro de la iglesia? Y ella vio lo que iba a suceder. Ahora, muchos de los hermanos de la iglesia no estamos persuadidos de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y muchos aceptamos cualquier cosa que se nos predica en el púlpito. Y muchos todavía nos atrevemos aún a rebajar los escritos y no leerlos. Decimos muchos: ¡ay, que hay que leer la Biblia! Hoy vamos a ver, hermanos, si realmente solo basta leer la Biblia. Miren lo que dice la siguiente cita. Voy a pedir a la hermana Skyler que me ayude a leer. Los vitales mensajes de Elena de White a los líderes de la iglesia tras la histórica sesión de la Asociación General del 1888 en Minneapolis se publicaron como testimonio, bueno, ahí está en inglés, dice, para los ministros y obreros. Así es. Ahora, este libro se escribe porque estaba la iglesia entrando en la apostasía alfa. Y Dios le va a hablar a la mensajera de lo que iba a suceder. Ahora, este libro es para la iglesia, testimonios para los ministros. Les quiero decir algo, este libro ya no se vende. Este libro ya se sacó de circulación. De hecho, en las librerías usted no le va a encontrar testimonios para los ministros. Y si lo encuentra, tómelo porque es una joya, hermano. Nos va a decir ella lo que va a suceder en el tiempo del fin. Menos lo vas a encontrar con la pasta roja. Y los que hoy están, algunos ya están siendo adulterados. ¿Saben que ese va a ser uno de los zarandeos para el pueblo de Dios? Muchos van a rechazar el testimonio directo del testigo fiel y verdadero, que son los mensajes que Dios dio a su sierva en los últimos días. Miren lo que dice la cita. Las trampas de Satanás. Así se titula el capítulo del libro Testimonios para los Ministros. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligente consulta con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Miren qué interesante, que ella va a ver en una visión y dice: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días. Pregunto, ¿estamos viviendo en los últimos días, sí o no?
Dice, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir ¿qué? Para destruir su fe. La fe. Sigue diciendo. Iglesia, el que ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Pregunto, ¿qué es lo que miró ella? Dice que las iglesias populares ya las tiene ¿qué? Dormidas. Ya las tiene dormidas, arrulladas. Mediante su agradable sofisma y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndola bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que le coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿qué es lo que hace el Satanás? ¿Ustedes creen que Satanás está tranquilo? Dice que tiene que reuniones. ¿Y va a tratar de qué? A las iglesias populares dice que ya las tiene arrulladas. Y para los que guardan los mandamientos de Dios, ¿qué dice que va a hacer? Dice que va a hacer las trampas, dice, mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar tentándolos bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida. Y los que se esfuerzan por guardar su mandamiento. Y los que se esfuerzan por... ¿Quiénes son esos? Yo pregunto. ¿Saben, hermanos, que hoy en día Satanás está aventando sus trampas para engañar al pueblo de Dios, que espera su segunda venida? Lo vamos a ver. Ella dice, una de las trampas que va a tomar es la mundanalidad. ¿Han escuchado ustedes de la mundanalidad? Sí. La segunda trampa que vamos a ver más adelante es que la iglesia de Dios va a rechazar el testimonio del testigo fiel y verdadero. El mayor error de nosotros, que confiamos más en el hombre que en lo que Dios dice. Le creemos más a lo que dice el pastor y no leemos la Biblia, asimilamos que lo que él dijo, eso es verdad. Queridos hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne. Cristo está haciendo una obra en el santuario celestial y pronto va a salir de ahí. Y antes de que Él salga, necesitamos todos la preparación, una preparación que nos va a preparar para ir a esas mansiones celestiales. No hay tiempo de andar viendo los juegos, no hay tiempo de estar perdiendo en las cosas que no aprovechan. Es hora del triunfo y la victoria si hemos conocido a Cristo. Es hora de dedicar tiempo a estudiar. No crean en lo que diga el hermano Cecilio, ni en el pastor Pedro, ni en los hermanos que se predican aquí. Lleguen a su casa y estudien ustedes mismos, saquen conclusiones. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Dios nos ha dado tanta luz en la palabra y en los testimonios, que no necesitamos andar preguntándole al ministro o al anciano, oiga, ¿y cuánto tiempo será para cuando Cristo viene? El que estudia sabe que el tiempo es eminente. El que estudia realmente y va profundo a la Escritura sabe la hora que está viviendo y sabe que el tiempo vale oro. Miren lo que sigue diciendo. Lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad debe ser presentado como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investigan por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. ¿A quién le va a pegar? A los ministros. Y si le pega al ministro, a toda la congregación. Queridos hermanos, esta iglesia de Maranata debiéramos ser como los bereanos, estudiar por nuestra propia cuenta, no creer solamente porque el que se paró
Vino con la mejor corbata y se mira bien presentable y es el ungido de Jehová. ¿Podemos creer en eso? No. ¿Qué dijo Cristo? Creed a mi palabra, estudiadla, investigadla, porque en ellas me encontrarás a mí, y yo soy la vida eterna. ¿No dijo eso Jesús? Miren lo que sigue diciendo. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. ¿Cómo nos llama el enemigo? Nos llama secta guardadora del sábado. ¿Y qué va a hacer? Procurar silenciarnos. Cuando vaya, y fíjense cómo es, y el enemigo sabe que el que está predicando la verdad presente, ¿qué le va a hacer? Le va a quitar, le va a poner escasez, va a infundir en los hermanos, vamos a la iglesia y ahí vemos $1. Queridos hermanos, ¿cómo puede silenciar el enemigo a los que están predicando la verdad presente? Quitarle ¿qué? Quitarle los bienes, quitarle todo para que no prediquen la verdad. ¿Saben, hermanos, que esta iglesia se le ha abierto una puerta para predicar este mensaje por televisión abierta a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Llevar nuestro mensaje. ¿Pero qué creen que va a hacer el enemigo? Quiere cerrar la puerta. Va a inducir que si se necesitan los fondos para pagar un canal de televisión, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer? Cortarlos. Cortar de raíz todo eso para que la obra no avance. Y si no avanza la obra, el mensaje se obstaculiza. Y la obra debe ser abarcante, debemos llevar este mensaje a más personas. Miren lo que sigue diciendo. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestro propósito. Entonces, el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ella serán expulsados de las ciudades y aldeas, y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Queridos hermanos, esto es serio, El enemigo no está jugando. ¿Saben que yo me he topado que los que están predicando la verdad presente tienen que a veces hasta andar buscando para ver los medios, para ver cómo se predica en el canal de televisión? Por ejemplo, el pastor Orlando Enamorado, todos los sábados tiene que estar llamando la atención, hermanos, apoyen para la predicación. ¿Y saben qué hacen los hermanos? No, porque el diezmo es hay que llevarlo a la iglesia, a la conferencia. ¿Para qué es el diezmo? Para predicar el evangelio. Para la predicación del evangelio, ¿no? Y si la iglesia no está cumpliendo con este plan, ¿qué debemos hacer? Llevar el dinero donde se está haciendo la obra. ¿O no es así? Miren lo que sigue diciendo. Esto lo vamos a ver más aquí adelantito. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujetan a su autoridad. Más claro no canta un gallo, ¿no? Dice, lo mismo indujimos a la iglesia romana, dice, a castigar con la prisión, la tortura y la muerte. Y es lo mismo que va a hacer cuando se le sane la herida. ¿Usted cree que en Roma están jugando?
Elena de White dice que el arma más poderosa que tiene el diablo es el catolicismo romano. Y van a hacer leyes ¿para qué? Para castigar y torturar a todos aquellos que no se sujetan a las leyes que ellos vayan a poner. Miren lo que sigue diciendo. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestros días de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. Oigan bien, dice que se van a pasar muchos de los que hoy guardan los mandamientos de Dios, se van a pasar a las filas. Cuando se pongan las leyes más severas, queridos hermanos, el zarandeo ha comenzado dentro de la iglesia y muchos no estamos ni siquiera persuadiéndonos. Nunca, escúchenme bien lo que voy a decir, nunca el pueblo de Dios siempre fue un pequeño remanente. Nunca usted va a leer la Biblia de tapa a tapa y no va a encontrar que fue gran multitud la que se salvó. Por ejemplo, en los días de Noé, ¿cuántos se salvaron? 8. En los días de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos? 3. Son poquitos. Queridos hermanos, el zarandeo dentro de la iglesia se ha venido y se está viniendo fuerte. Y a la iglesia de la Odisea Dios le hace un llamado y le aconseja que por lo tanto compre oro refinado en fuego. Mire lo que sigue diciendo. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrapar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad. ¿Cómo es que lo va a hacer? Primero, Por la mundanalidad. por la mundanalidad. Hoy dentro de la iglesia hay que meterles al mundo a la iglesia. Y es la manera de cómo va a separar poco a poco a la iglesia. Miren lo que sigue diciendo. La concupiscencia y el orgullo se consideran seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confunden el juicio y anula la capacidad de discernir los hará caer. Dice, hay muchos que creen en la verdad, pero no se dan cuenta que muchos van a caer por medio de la mundanalidad. ¿Qué más dice? La concupiscencia y el orgullo. ¿Cuál es el problema hoy en día de la iglesia? Que hay orgullo dentro de la iglesia. Nadie le gusta reconocer cuando alguien le dice, oye hermano, estás mal. ¿Y tú quién eres? ¿Qué acaso tú eres Dios para que me juzgues? Nadie tiene que meterse en Biblia. ¿Por qué tú me tienes que decir eso a mí? ¿Se molestan los hermanos? Ya no puedes decirles nada porque si les dices tantito, ¿qué hacen? No vuelvo más. Ya no voy a la iglesia. No vuelvo. Me voy. No es lo que está pasando hoy en día. Dile algo a un hermano, se ofende y se va de la iglesia. Queridos hermanos, nunca el verdadero pueblo de Dios nunca fue multitud, siempre fue un pequeño remanente. Yo no vengo a la iglesia por ver al hermano Esdras. No vengo a la iglesia a ver a Ángel, ¿qué hace Ángel? Yo vengo a la iglesia a ver a Jesús. Amén. A eso es lo que debemos ver. No dice el himno, fijar los ojos en Cristo Jesús, que es consumador Ya la fe. de nuestra fe. ¿A dónde tenemos que fijar los ojos? En Cristo, ni en el predicador. Porque nos podemos, ¿qué? Nos podemos chasquear. Miren lo que sigue diciendo la mensajera. Y inducir a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentarles el mundo en su aspecto más atractivo para que de
Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder, y finalmente será separada del pueblo de Dios. Testimonios para los ministros, página 474. Explicando la verdad, los hermanos no se están preparando y sinceramente esto, hermanos, se está acabando. ¿Qué vamos a hacer hoy en día? Hoy en la tarde vamos a tener una Santa Cena. Y saben que la Santa Cena es un bonito momento para reconciliarnos con el Señor. Pedirle perdón al Señor. Si hemos fallado, pedirle que nos perdone y que nos ayude. Queridos hermanos, Dios nos ha dado un mensaje que es el mensaje del testigo fiel y verdadero a través de estos mensajes. Muchos no los están estudiando y como no los estamos estudiando, no estamos apercibidos de lo que el diablo está haciendo. Dios le mostró a la mensajera del Señor todo lo que el diablo va a estar haciendo. Esto es el zarandeo. Queridos hermanos, el zaradero dentro de la iglesia es que muchos van a estar rechazando el mensaje del testigo fiel y verdadero. ¿Y cuál es ese mensaje del testigo fiel y verdadero? El espíritu de la profecía. ¿Cuál es la característica de la iglesia en el tiempo final? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. ¿Saben que muchos van a ser engañados porque no están estudiando esos escritos? Mira, sigamos adelante y aquí vamos a ir terminando. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Sigue diciendo, si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. ¿Oyeron bien lo que dice? Si la gente leyera y estudiara, tendríamos poca ventaja de vencerla. ¿Por qué a ver, yo pregunto, ¿por qué cae a veces un hermano en tentación y en pecado? A escuchar doctrinas falsas. ¿Saben que una de las razones por qué los hermanos a veces caen en pecado es porque descuidan el estudio de la palabra de Dios? Descuidan la oración, descuidan los testimonios y creen que ellos pueden soportar la prueba por sí mismos. Y cuando viene la prueba, y saben que el diablo es astuto, no te va a dar la prueba de golpe, te la va a ir poquito a poquito. Le va a decir a Leslie, mira Leslie, ahí está la novela que te gustaba. Y si Leslie se descuida y no estudió, y le empieza a llamar la atención, ay, que está ahí en la lista bien famoso. Y empieza Leslie, y al rato va a querer ¿qué? Porque el pecado es así, hermanos. Cuando nos toma por poquito, luego queremos más y más y más. ¿Saben que el diablo sabe lo que está haciendo? Y sabe cómo puede engañar a los hermanos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cimentarnos en la roca que es Jesús. No descuidar cada minuto de nuestra vida. Estudiar, predicar y orar debiera ser en mi vida el primer lugar. ¿No creen ustedes eso? Amén. Miren lo que sigue diciendo para ir terminando. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, dice ahí, seguirá ignorante de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestra fila.
Dios no permitirá que se desprecien imponentes sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas. Hermano. Si podemos mantener a las almas engañadas por un cierto de tiempo, dice ella, la misericordia de Dios se va a apartar de ellos. Y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Queridos hermanos, yo creo que el mensaje es más claro. Y es el mensaje para la iglesia de la Odisea. Dios le aconseja y le toca la puerta y le dice, te estoy llamando, cielo. Si abres la puerta y dedicas el tiempo a lo que debieras estar dedicando el tiempo, te aseguro que todas las noches vendré y estaré contigo. Amén. ¿A cuánto no les gustaría que todos los días de nuestra vida esté Jesús con nosotros? Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Estudiar, orar, leer, escudriñar. Dice que estas cosas el pueblo de Dios no las entiende ni siquiera a medias. Debemos entender. Y el problema más grande que estamos enfrentando hoy dentro de la iglesia, ¿saben cuál es? Es la mundanalidad del pecado. Aquí termino con esta siguiente. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestros ejemplos tendrán una suerte similar. ¿Por qué pecado Dios arrojó a los ángeles de Satanás? Porque indujeron a los otros ángeles ¿a qué? A pecar. ¿Empezaron a qué? A juzgar, a criticar. Y por esa causa, ¿qué dice? Dios los arrojó y va a hacer lo mismo que Dios va a hacer en el tiempo final, hermanos. No venimos a la iglesia a estar criticando, pero sí animarnos unos a otros y amonestar cuando nos tengamos que amonestar. Y no nos debemos enojar. A mí casi todos los sábados siempre me llaman la atención. Dice el pastor, mire, tienes que hacer esto. Y yo no me enojo. Los escucho y digo, hermano, con la ayuda de Dios lo voy a mejorar. Pero hay hermanos que se molestan, se enojan. Queridos hermanos, yo creo que el tiempo que está viviendo la iglesia es un tiempo solemne. Y debemos despertar hoy. Hoy Dios nos hace un llamado a despertar y a dar un mensaje, a tener todo lo que esté en nuestros medios para que esta obra la terminemos pronto. ¿No creen ustedes? Amén. Así es que yo les invito, nos vamos a poner de pie. Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a cantar un himno.